Buenos días. En el video de hoy estaremos abordando algunos ejemplos que nos alcanzaron a trabajar en la sección 5.4, que corresponde a las gráficas de las funciones seno y coseno. En la clase anterior mm, nos quedamos en el concepto de periodo. Para recordar un poco, el periodo es el rango o el intervalo en el que cabe un ciclo básico de una función, ya sea la función seno o la función coseno. Este periodo se calcula mediante la ecuación que tenemos aquí en pantalla, el cual depende de la constante b. La constante b es la que acompaña a la x, ya sea en la función seno o coseno. Vamos a calcular el periodo para los siguientes dos ejemplos. El primero es para la función y igual a seno de 12 por x, donde tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre b, y en este caso, para esta función, podemos ver que b, o el término que acompaña a la x, es igual a 12. O sea que esto va a ser igual a 2pi sobre 12 en valor absoluto. Valor absoluto de 12 es 12 porque es un número positivo. Y 2pi sobre 12, simplificando, tenemos que esto es igual a pi sextos. Quiere decir que la función seno, que es la que estamos discutiendo acá, va a tener un ciclo básico en un intervalo de longitud o de dimensión pi sextos, perdón, pi sextos. Entonces, en un intervalo de tamaño pi sextos, no conocemos aún quiénes serían estos límites. Lo único que sabemos es que ese intervalo tiene longitud pi sextos y que aquí cabe un ciclo básico de la función seno. Vamos a ahora a identificar el periodo para esta función. De esta función podemos ver que la constante b, que es el término que acompaña a la x, es igual a 2pi. 2pi. Es decir, que nuestro periodo para esa función es igual a 2pi sobre el valor absoluto de b, que en este caso también es igual a 2pi. 2pi es positivo, o sea que el valor absoluto de 2pi sigue siendo 2pi, y 2pi sobre 2pi es igual a 1. Es decir, que esta función coseno, que puede llegar a tener esta forma, en forma de como de campana invertida, cabe en un intervalo de dimensión 1 o una unidad. Básicamente eso es lo que se busca con un periodo, saber en qué rango está nuestro ciclo básico para la función en cuestión. Para este tipo de ejemplos, nosotros sabemos qué dimensión tiene el intervalo, pero aún no sabemos en realidad desde dónde arranca la función. Puede arrancar desde un punto en específico, desde el origen, o tal vez desde acá de un número negativo. Eso no lo sabemos aún. No sabemos entonces ni el inicio ni el final, pero lo podemos llegar a saber. Ese punto de inicio de acá se llama cambio de fase. El cambio de fase lo podemos calcular con esta ecuación, donde tenemos negativo c, que c vendría a ser el término que se está sumando o restando adentro de la función seno o coseno también, sobre el valor de b.
Bien, entonces para esta función vamos a identificar quiénes serían todas las constantes de las cuales depende la, la función. Entonces tenemos que A vendría a ser el término que está multiplicando afuera el seno o el coseno. B es el coeficiente que acompaña a la X, en este caso es pi. C es el término que se está sumando, es decir, negativo 3. Y D es el término que se suma por fuera, positivo 5. De esta forma, calculando el valor del cambio de fase, que es negativo c sobre b, vamos a tener que el cambio de fase para nuestra función va a ser negativo c, que es negativo 3, sobre b, que es pi. Es decir, que el cambio de fase sería 3 sobre pi, lo cual quiere decir que nuestra función, en este caso la función seno, arranca desde 3pi. Ese sería el valor en X desde el cual arranca nuestro primer ciclo. Ahora vamos a definir lo que es el valor promedio. El valor promedio corresponde a esta recta horizontal que divide nuestra gráfica en dos partes, bueno, en la mitad. Y básicamente es el valor medio entre el máximo y el mínimo. Este valor de acá, o esta recta, el valor para esta recta horizontal, la podemos identificar con la letra D o el número que se está sumando o restando afuera de nuestra función seno o coseno. Por ejemplo, para este caso, nuestro valor promedio es de positivo 5, que sería el término que se está aquí, ya sea sumando o restando. Bien, entonces con todas estas características que ya hemos visto, pues vamos a poder graficar de una forma más sencilla nuestra función seno o coseno sin tener que hacer uso de una tabla de valores muy grande. Hay algunos pasos que se definen aquí para graficar, entre los cuales tenemos que, primero que todo, debemos asegurarnos que sea mayor que cero. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Si nosotros tenemos que b es menor que cero, pues a toda la expresión que esté adentro del seno lo vamos a factorizar en negativo y ese negativo puede salir. Esa es la forma correcta para que la b sea positiva, es para la función seno. Y para el coseno, si el b es negativo, factorizamos el menos en la expresión que haya dentro del coseno y simplemente ese negativo desaparece. El segundo paso es identificar el signo de la constante a para ver qué comportamiento tiene nuestra función, ya sea la función seno o coseno. Si la constante a es mayor que cero para la función seno, pues va a tener este comportamiento del ciclo que vayamos a dibujar. Y si a es negativo, es decir, acá tenemos una constante negativa, pues va a tener este otro comportamiento. Lo mismo va a pasar para la función coseno. Si es mayor que cero, va a ser en forma de U. Y si es menor que cero, va a ser en forma de campana. Además, para graficar vamos a hallar algunos puntos claves, como lo es la amplitud. La amplitud nos habla de el rango en el que se mueve nuestra función, es decir, con la amplitud vamos a poder calcular los valores máximos
Bueno, el máximo y el mínimo de nuestra función para los valores de y. O sea que estamos aquí hablando básicamente del rango. El periodo, pues, nos estará hablando del intervalo en el que cabe nuestro ciclo. Vamos a identificar también el cambio de fase, que es el inicio o el comienzo de un ciclo, como lo indicamos aquí, comienzo de un ciclo. Y también vamos a calcular el final, que no es más que tomar el cambio de fase y sumarle el periodo. Ese intervalo que nos resulta de tomar el comienzo y el final de nuestra gráfica, la vamos a dividir en 4 partes iguales. ¿Por qué? Porque resulta que esta gráfica, si la dividimos en 4 partes iguales, estamos tomando los puntos clave para graficar la función seno o coseno. Entonces es como para poder dibujar nuestra función de forma más precisa y detallada. Y además de eso, vamos a tener en cuenta que esa gráfica se va a dibujar alrededor de la recta horizontal que nos determine el valor promedio. Bueno, aquí vamos a tomar este ejemplo donde vamos a dibujar, como bien lo dice ahí, un solo ciclo de la función que tenemos ahí, la función 2 por coseno de 3x más 1. Lo primero que hacemos siempre es identificar quiénes serían todas las constantes. Entonces, verifiquemos que B sea positivo, en este caso sí. En el caso en que no, tendríamos que sacar el negativo, siempre y cuando factoricemos primero a toda la expresión que esté en el coseno. Como en este caso no pasa, pues lo podemos dejar así. Quiero dejarles acá un pequeño ejemplo de cómo podría ser un caso para el seno. Por ejemplo, si tenemos algo de esta forma, seno de negativo 2x más 4. Miren que este menos no puede salir de una vez, como lo indica, o sea, no hay que confundirnos con el hecho de sacar este menos. A lo que yo les digo es que siempre hay que factorizar primero el negativo por dentro y luego si sale. Si factorizamos adentro el menos, vamos a tener que esto es igual a menos 2x menos 4, ¿verdad? Factorizando el menos en los dos términos. Y ahora sí, esto es igual a negativo seno de 2x menos 4. Esta es la forma de asegurarse que realmente la B es positiva. Bien, entonces hay que tener en cuenta que primero hay que hacer esta factorización para poder sacar el negativo. Para el ejemplo que estamos haciendo no hay necesidad porque ya la B es positiva. Entonces vamos a identificar todas las constantes. A es un número que está multiplicando afuera la función seno o coseno. En este caso es 2. B es el término que acompaña a la X, 3. C es el término que se está sumando o restando adentro del paréntesis. Como no hay nadie, pues entonces C es igual a 0. Y D es el término que está afuera sumando o restando. En este caso es positivo 1. De acuerdo a eso, vamos a dibujar el ciclo de la función, pero para dibujar un ciclo de esa función vamos a tener que identificar algunas cosas como la amplitud, que en este caso es el valor absoluto de A, es decir, el valor absoluto de 2, que es 2, el periodo, que es igual a 2pi sobre el valor absoluto de B, es decir, 2pi sobre el valor absoluto de 3, que sigue siendo 3. Lo podemos dejar así, 2pi tercios. Sería nuestro periodo. Además, vamos a calcular el cambio de fase, que es igual a negativo C, es decir, negativo 0 sobre B, que es igual a 3. Negativo 0 sobre 3 es 0. El valor promedio sabemos que es igual a D, es decir, que para este caso
el valor promedio es igual a 1 y el punto final del ciclo es el cambio de fase, que para nosotros fue de 0, más el periodo, que fue de 2 pi tercios. Es decir, que esto es igual a 2 pi tercios. Ahora, con toda esta información vamos a graficar un ciclo de nuestra función. Entonces nos ubicamos en el plano cartesiano y vamos a identificar todos esos puntos claves. Lo primero que podemos ubicar, por ejemplo, sería el valor promedio. El valor promedio fue en 1, o sea que esto es la recta y igual a 1. Y la recta y igual a 1, vamos a suponer que aquí tenemos una unidad, o sea que la recta y igual a 1 sería de esta forma. Ahora, en base al valor promedio, junto con la amplitud, vamos a buscar los máximos y los mínimos de nuestra función. La amplitud es de 2, es decir, que a partir del valor promedio vamos a tomar 2 unidades hacia arriba, que corresponde, entonces si aquí es 1, aquí es 2, a 3, 3 en Y. Vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo, porque recuerden que la amplitud es la distancia que hay hacia arriba y hacia abajo del valor promedio y los valores máximos y mínimos. Es decir, que si aquí es 1, aquí es en Y igual a 0 y aquí es Y igual a negativo 1. Este corresponde con nuestro valor mínimo de la función. Bueno, ya sabemos entonces, ya conocemos los límites de nuestra función, límite superior e inferior, y vamos a usar las otras características que conocemos. La amplitud ya la usamos, no hemos usado el periodo y el cambio de fase. El cambio de fase, recordemos que es el comienzo de nuestra función. Como ya conocemos el máximo y el mínimo o el límite, los límites entre los cuales se mueve nuestra función coseno, en este caso, vamos a usar las siguientes características, que sería el cambio de fase, la cual corresponde al comienzo de nuestra función. En este caso es igual a 0, entonces tenemos que la función comienza en x igual a 0 y termina en x igual a 2 pi tercios. Es decir, que nuestra función comienza aquí en 0 y termina en 2 pi tercios. Este sería otro límite entre el cual va a estar nuestra función. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ubicar nuestra función coseno en ese intervalo, haciendo uso de los puntos claves de los que hablábamos anteriormente en los pasos que están en la parte superior. Pero antes de eso, pues sabemos que tenemos que dividir nuestro intervalo o nuestro periodo en 4 partes iguales. Si dividimos 2 pi tercios entre 2 para obtener este punto medio, tenemos que ese punto medio es igual a pi tercios.
Y si dividimos pi tercios otra vez entre 2, tenemos que esto es igual a pi sextos. De esta forma, vamos a tener que el punto medio entre pi tercios y 2 pi tercios corresponde a pi medios. Miren que cada término se obtiene sumando pi sextos, que sería esta pequeña distancia, con el anterior, que corresponde a dividir nuestro periodo en 4 partes iguales. Bien, es decir que esos cuatro puntos que tenemos acá, bueno, 5 de hecho, van a definir nuestros puntos claves para poder graficar correctamente nuestra función. Sabemos que la función coseno puede tener la forma de U o la forma de campana. ¿Quién va a determinar ese comportamiento? La constante A. Como en este caso la constante A es mayor que 0, nos vamos a ubicar en la parte superior y vamos a ver qué pasa cuando A es mayor que 0. Cuando A es mayor que 0, la gráfica toma una forma de U. Es decir, que la gráfica en este espacio va a tener una forma de U. Esa forma se la vamos a dar con algunos puntos claves que ya los vimos en la gráfica que les mostré anteriormente, donde el primer punto clave lo tenemos aquí en el extremo. El segundo punto clave sería aquí en pi sextos. El tercer punto clave lo tenemos aquí en el mínimo y pi tercios. Y de forma simétrica nos vamos devolviendo. Estos 5 puntos nos van a ayudar a dibujar de forma simétrica nuestra función. De esta forma, la función tendría el siguiente comportamiento. Y ese sería un ciclo de la función que tenemos aquí, 2 por coseno de 3x más 1, donde tiene amplitud de 2, periodo de 2 pi tercios, valor promedio de 1, cambio de fase en 0 y final del ciclo en 2 pi tercios también. Esta sería la forma correcta de dibujar un ciclo. Si en algún momento les llegan a pedir dibujar dos ciclos, pues sería repetir el mismo patrón aquí a la derecha e identificar quiénes serían los puntos claves en X, que basta con seguir sumando pi sextos. Miren que todas estas distancias son de pi sextos. Tendríamos que seguir sumando para poder obtener los valores claves en el caso de que les lleguen a pedir más de un ciclo. Si piden un solo ciclo, ya podemos terminar el problema aquí. Bien, acá tenemos otro ejemplo, en el que nos piden hallar una fórmula en términos de la función seno, mucho ojo a esto, cuya gráfica sea de la siguiente forma. Entonces sabemos que tenemos que encontrar una función de la forma y igual a A por seno de bx más c más d. Es decir que para tener esta función nosotros tenemos que identificar quién es A, quién es B, C y D. Entonces vamos paso a paso. Vamos a ver algo interesante aquí. Nosotros en el ejercicio anterior teníamos la función, buscamos las constantes, luego las características y graficamos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Tenemos la gráfica,
usamos las características para encontrar las constantes y por último vamos a tener la función. Ese es el objetivo acá. Entonces vamos a buscar las constantes en base a las características que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a buscar esas características? De manera visual. De manera visual vamos a buscar todas esas características. Lo primero que podemos ver es que para este problema, la amplitud o la distancia que hay entre el valor medio y el máximo o el mínimo es de 1 medio. Como es una distancia, siempre va a ser positiva. Esto lo pueden obtener restando el de arriba menos el valor medio o el valor medio menos el de abajo para que les dé de forma positiva. Recuerden que la amplitud siempre es positiva. Entonces nosotros tenemos que amplitud es igual al valor absoluto de A. Y a su vez tenemos que la amplitud, según este ejercicio o según esta gráfica, es de 1 medio. O sea que 1 medio es igual al valor absoluto de A. De aquí tenemos dos opciones. O que A es igual a negativo 1 medio o que A es igual a 1 medio. Por el valor absoluto surgen esos dos casos. ¿Cómo sé con cuál quedarme? Si quedarme con el negativo o con el positivo. Eso lo sabemos de acuerdo al comportamiento de la función. Entonces veamos, esta es una función seno y primero baja y luego sube. Entonces vamos aquí arriba a la función seno y vemos cuál corresponde con la gráfica de abajo. La que corresponde a la derecha, primero baja y luego sube. Es decir, que el valor de A, de la constante A, va a ser negativo. Quiere decir que aquí yo me voy a quedar con A igual a negativo 1 medio. Entonces ya calculé una de las constantes de esa función. ¿Qué más podemos identificar acá? Recordemos que D es el valor promedio que ya nos lo está dando la gráfica. O sea que D es igual. De aquí podemos ver que el valor promedio es igual a D. Y el valor promedio para nuestra función fue de negativo 1. O sea que negativo 1 es igual a D. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta B y C. Vamos a usar otra ecuación que dependa solamente de B. De las que conocemos, pues la que depende únicamente de B es el periodo. Recordemos que el periodo es 2pi sobre valor absoluto de B. El periodo, recordemos que es la longitud que hay en el intervalo donde está el ciclo. Esa longitud pues se obtiene tomando el máximo del intervalo y restándoselo al mínimo. En este caso sería 4pi tercios menos 0. Lo vamos a poner acá. El periodo sería 4pi tercios menos 0. Y esto es igual a 2pi sobre valor absoluto de B. 4pi tercios menos 0 es 4pi tercios. Y de acá, miren que solamente, esta ecuación solamente depende de la letra B. Así que tranquilamente podemos despejar la B de esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que podemos hacer es dividir a ambos lados entre 2pi. De manera que este 2pi con este 2pi se cancela y nos queda 1 sobre valor absoluto de B
multiplicado con, entonces este pi con este pi se cancela, 4 entre 2 nos da 2, o sea que aquí tenemos que esto es igual a 2 tercios. Para despejar el valor de b, o por lo menos el valor absoluto, vamos a invertir esas dos fracciones, o sea que el valor absoluto de b es igual a 3 medios. Y de aquí, recordemos que nosotros estamos procurando, según estas indicaciones, estamos procurando que la b sea mayor que 0. Entonces aquí nos podemos quedar con el resultado positivo, donde b es igual a 3 medios. ¿Qué nos hace falta? Calcular el valor de c. El valor de c lo vamos a calcular haciendo uso de la ecuación de cambio de fase, que sabemos que el cambio de fase es igual a negativo c sobre b. El cambio de fase, recordemos que es en donde inicia el periodo en donde inicia el ciclo, perdón, donde inicia el ciclo. Donde inicia el ciclo es aquí y donde termina el ciclo es aquí en 4 pi tercios. O sea que el cambio de fase, como está en el origen, sería en 0. Cambio de fase es igual a 0 y esto va a ser negativo c sobre b, que b fue de 3 medios. Para despejar c, pues podemos multiplicar a ambos lados por 3 medios. Y 3 medios por 0 es 0. O sea que negativo c es igual a 0. Pues lo único que puede pasar es que c sea igual a 0. De esta forma ya identificamos los 4 valores o las 4 constantes que estarían explicando la función en cuestión. Así que nuestra función final va a quedar de la siguiente forma. Y igual a, que es negativo 1 medio, por seno de b, que es 3 medios, por x, más c, que en este caso es 0, más d. Y d es negativo 1. Entonces acá tenemos negativo 1. Operando lo que está dentro de la función seno, tendríamos solamente que es igual a 3 medios de x aquí adentro, menos 1 por fuera. Esta sería la respuesta o la función que explica el comportamiento de esta gráfica que tenemos acá. Bueno, chicos, espero que con esto les quede un poco más clara la parte de la graficación. Recuerden que esto funciona para la función seno y coseno. Ya con esto damos por terminado la sección 5.4.